Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conferencias que de manera sistemática vamos organizando desde la Fundación SEDISA para hablar de la calidad, innovación y eficiencia en la salud aportando valor. Hoy contamos con la intervención de la excelentísima señora doña Santos Indurain Orduna, consejera de Salud del Gobierno de Navarra. A continuación va a intervenir don José Soto, presidente de SEDISA. Buenas tardes a todos. Supongo que se me escuchará bien. Si no, me llevaré un gran disgusto, porque estoy en uno de los encuentros más agradables para mí. La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, es amiga personal, tengo que decirlo. Trabajamos juntos en un proyecto hace tiempo y guardo un excelente recuerdo y un excelente cariño hacia ella. Santos, bienvenida a nuestro encuentro para examinar, conocer la calidad, la innovación y la eficiencia en la salud, aportando valor en cada comunidad de las que componen nuestro país. Desde las Islas Afortunadas, un saludo especial para todos. Bienvenidos todos los que estáis ahí en presencia física y los que estáis como yo al otro lado de la pantalla. Muchas gracias. Los asistentes justificáis nuestros esfuerzos en aportaros conocimientos, debates, en fin, reflexiones. Gracias también a los que hacen posible con su patrocinio que este ciclo sea verdad, sea una realidad, en este caso Georgia y Medtronic. Es importante la temática que hemos mencionado ya y es estimulante la opinión de nuestra consejera de Navarra. Gracias, muchas gracias, Santos. Adelante con la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y ahora, antes de pasar a presentar a la consejera, algunas indicaciones de cómo se va a desarrollar la sesión. Tras la intervención de Santos Indurain Orduna, habrá un turno de preguntas que se podrán realizar desde la sala con la tarjeta que tienen todos ustedes sobre la mesa en la que podrán cumplimentar, o también desde los que estáis a través del online, a través de la plataforma, podréis ir haciendo las preguntas que consideréis y que, bueno, nos irán apareciendo en la pantalla y se las iremos trasladando a la consejera. Gracias de nuevo por, como ya ha dicho el presidente de SEDISA, por acompañarnos, ¿no? Para nosotros es pues un placer el poder dedicar un rato de esta tarde a conocer la realidad de la sanidad navarra y al conocer también no solamente los ejemplos de buenas prácticas que allí estáis desarrollando, sino también pues los proyectos que sin duda serán muchos en los que estáis trabajando. Santos Indurain nació en el Valle del Roncal, es algo que, bueno, debe destacarse. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Como médico de familia, ha trabajado en el Servicio de Urgencias del Hospital de Navarra y ha ejercido como médica de atención primaria en el Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea. Ha desarrollado su trabajo en los centros de salud de Corella, Berriozar y San Juan, y pasó después a la gerencia de atención primaria del Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea. Ha sido subdirectora de atención primaria del área de Tafalla y comarca de Pamplona, subdirectora de atención primaria de Navarra Norte, directora del equipo de atención primaria de Berriozar y gerente de atención primaria del Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea. También tiene una experiencia docente que incluye la tutoría de residentes de medicina y profesora clínica asociada y tutora docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y ha participado en diversos cursos del Departamento de Salud y de la Unidad Docente de Medicina de Familia. Ha sido presidenta de la Sociedad Navarra de Medicina Familiar y de Atención Primaria durante 7 años y es miembro de su Junta Nacional durante 13 años. Por otra parte,
asesora en algunas organizaciones en proyectos de cooperación en el ámbito de la atención primaria de salud y de atención a la emergencia extrahospitalaria en Bolivia, entre otras actuaciones de cooperación internacional al desarrollo. Fue nombrada en agosto del 19 consejera de Salud a propuesta del Partido Socialista de Navarra como persona independiente. Cuando le nombraron consejera, la prensa, que no suele rendir muchos halagos, ¿no?, decía de ella: derrocha energía por los 4 costados y afirma que cuando uno tiene ilusión por su trabajo, se transmite. No me cabe la menor duda, no le conozco desde hace mucho tiempo, pero estoy convencido de que esa es una máxima con la que afronta la vida día a día. Y también en algunas de sus declaraciones ha apostado que sus líneas estratégicas a la hora de dirigir equipos se basan en el acuerdo, el diálogo y el consenso. Sin duda, 3 claves que facilitarán mucho la gestión que día a día ha desarrollado. Cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, lo primero, buenas tardes a todas y todos. Mostrar mi agradecimiento a la Sociedad Española de Directivos de la Salud, mi honor por estar aquí, lo honrada que me siento, y desde luego la única pena que me voy a llevar de esta tarde es el tener que darle un abrazo virtual inmenso a José Soto, a Pepe Soto. Nos hemos acostumbrado durante la pandemia, pero en este momento lo que me pediría es un abrazo muy fuerte, que nos lo daremos, como ya quedamos en Pamplona. Efectivamente, además, coincidimos José Soto y yo en las comisiones de dirección de la Gerencia de Atención Primaria en el año 88, una época de transformación del sistema sanitario, de la atención primaria, una época ilusionante y en la que esta que ahora es consejera y entonces era una médica de familia, casi con la especialidad recién acabada, aprendía de un director de gestión que siempre se ponía en el papel de los ciudadanos y de los pacientes. ¿Qué os voy a decir? Ese era Pepe Soto y bueno, me alegra muchísimo haberte oído. Y bueno, voy a contaros lo que estamos haciendo en Navarra. Me parece que el tema de esta tarde, de innovación, de calidad y de eficiencia y aportando valor, es un tema crucial. Así que, si te parece, paso y empezamos. Bueno, hay una realidad, que una de las señas de identidad de Europa, reconocida y admirada a nivel mundial, es el sistema público de salud, y dentro de Europa el Sistema Nacional de Salud en España es un referente de accesibilidad, de calidad y también de equidad en sus prestaciones. Por poner un ejemplo, el de los trasplantes, la Organización Nacional de Trasplantes de Órganos tiene una actividad innovadora que ha sido muy reconocida a nivel mundial. El otro día hacía su encuentro en Pamplona y cómo este año aún hay más donaciones y trasplantes que el año anterior. Hoy sigue siendo un modelo para otros servicios sanitarios de otros países. Estamos viviendo unos momentos de cambio y estos momentos nos llevan a realizar un análisis de situación que tiene que ser profundo para tomar las decisiones más acertadas, porque el mundo y todo evoluciona a gran velocidad. Hay mayor disponibilidad de nuevos medicamentos, de pruebas diagnósticas, de terapias avanzadas. Cada vez contamos con más alternativas para tratamientos de enfermedades raras en las que antes las opciones terapéuticas eran limitadas. El conocimiento que tenemos más profundo de la fisiopatología de las enfermedades y las rutas bioquímicas de señalización nos permiten un abordaje más específico según la presencia de determinados marcadores que tengan las enfermedades. La medicina personalizada se está abriendo paso gracias a los avances en la secuenciación del genoma humano, aunque tenemos que reconocer que aún estamos en un estadio muy inicial. Los sistemas de información cambian a gran velocidad e incorporan utilidades como la inteligencia artificial para el diagnóstico o también para herramientas de ayuda a la prescripción para tener una mayor seguridad en las terapéuticas con los pacientes. Y por otro lado, en este contexto, la sociedad también va evolucionando a gran velocidad. Estamos afrontando en este momento una crisis económica que se deriva de la guerra y que se prevé más larga de lo deseable y que sin duda
va a tener consecuencias en la salud de la población. Experimentamos también fenómenos migratorios cambiantes, los valores de los ciudadanos también evolucionan. Hay una gran cantidad de información en Internet sobre la salud que no siempre es fácil de discriminar en los contenidos de calidad de los que no son fiables, ¿no? Y en este momento las agencias reguladoras de medicamentos y tecnologías sanitarias precisan de un mayor nivel de transparencia en relación al acceso a la información clave para tomar decisiones, porque esto afecta a los clínicos, a los investigadores, a pacientes y también a los directivos sanitarios. Y en este contexto es en el que voy a exponer algunos aspectos claves en los que el Servicio Navarro de Salud, Osasunbidea, ha puesto su foco para mejorar la eficiencia y que ésta se pueda ver reflejada en una mejor atención a la atención que prestan, y permítanme la redundancia, a la ciudadanía, y que desde luego se basa, como no podía ser de otra manera, en la calidad y en la innovación. La calidad debe evaluarse en todos los aspectos que son críticos en la institución, y esto incluye todos los estamentos, tanto el administrativo, el asistencial, el investigador como el directivo, porque evidentemente la calidad solo se puede alcanzar si existe la posibilidad de una evaluación que sea rigurosa de los procedimientos y de los objetivos que nos hemos propuesto. Y aquí es donde entran en juego todos los profesionales que prestan servicio en el ámbito sanitario y cuyo trabajo de cualquier manera tiene que estar recogida en estos estándares de calidad que nosotros mismos nos hemos marcado, ¿no? Los sistemas sanitarios tenemos que saber adaptarnos, al igual que cualquier otro sector, a los elementos de los cuales tenemos conciencia que están cambiando ya en el sistema. Está cambiando la relación entre los pacientes, entre los ciudadanos y los profesionales sanitarios. Cambia la forma de comunicación ya, videoconsultas, aplicaciones móviles. Los pacientes vienen a la consulta ahora y ya hace unos años con una información sobre el motivo que les trae a las consultas de los profesionales, sobre la etiología, los tiempos, y se basan en distintas fuentes, y esto le supone al profesional sanitario un esfuerzo adicional. También ha evolucionado la etiología de los procesos patológicos, los avances científicos y tecnológicos, diferentes vías de administración de medicamentos, de acceso a tecnologías sanitarias, hospitalización a domicilio, ejemplos diversos. La importancia de la transferencia tecnológica. Empieza a cambiar el modelo de gestión de pacientes. El paciente es el centro del proceso asistencial y así se desarrollan nuevas tecnologías, procesos cuya puesta en marcha no se limita a la consulta, sino que lo que se plantea es como una traslación en el sistema sanitario, trasladar al paciente el desarrollo realizado. Por poner un ejemplo, en el Hospital Universitario de Navarra se dispone de una de las unidades de hospitalización a domicilio más grandes a nivel europeo. Actualmente, la sostenibilidad de los sistemas sanitarios supone en todos los países un reto importante. Con la hospitalización a domicilio lo que se pretende es disminuir las estancias hospitalarias, favoreciendo que se liberen recursos y que estos recursos puedan tener otra utilización y aprovecharse por otros pacientes. El coste de un ingreso en un domicilio es mucho menor que en el hospital, de manera que se favorece el que los sistemas sanitarios puedan destinar este dinero a recursos como investigación, tratamientos o incluso adquisición de nuevas tecnologías. Las ventajas para el paciente de permanecer en su entorno conocido y confortable con la presencia más cercana de la familia suponen no solo un avance en la eficiencia, sino también en la humanización. Actualmente, en esta unidad de hospitalización a domicilio del Hospital Universitario de Pamplona se atienden 100 pacientes diarios y se ha incorporado en este momento como proyecto de investigación la telemonitorización a estos pacientes, como con unos dispositivos que se entregan a los pacientes que miden distintos parámetros, como es la oxigenación en sangre, como es el peso, la temperatura corporal, y que estos se conectan a través de una plataforma web que permite que los sanitarios consulten estos datos en tiempo real y así puedan tomar decisiones sobre la salud de los pacientes y la necesidad
de realizar una consulta que puede ser en domicilio o, por ejemplo, telefónica. Yo diría que son altos estándares de calidad técnica y la innovación que aporta la telemonitorización, ¿no? Y esta incorporación de la tecnología, que como comento está todavía en investigación, supone otro reto, un reto importante para los sistemas de información, ya que para que el funcionamiento sea óptimo y queden registrados estos datos y estos informes en la historia clínica electrónica de cada paciente, se debe implementar esta plataforma, cuestión que a día de hoy aún es un poco complicada. Un reto que se plantea relacionado con la atención centrada en el paciente de acuerdo con las necesidades específicas, y esto es la adaptación y la implementación de estos nuevos modelos de atención dentro de las organizaciones sanitarias y a nivel global, ¿no? Y esto tiene dos vertientes. Por un lado, el reto organizativo asociado directamente a la gestión de las personas y a la coordinación y a la comunicación entre los distintos niveles asistenciales y los distintos responsables de la atención a los pacientes. Por ejemplo, en la hospitalización a domicilio, servicio de urgencias, atención primaria, especialistas del segundo nivel. Y por otro, que al estar ligado a la tecnología, la implementación de las nuevas soluciones informáticas que han sido desarrolladas o validadas en el entorno sanitario, como son estas herramientas de apoyo a la atención de los pacientes, son una tarea pendiente a implementar en todo el sistema. Y aquí entran en juego factores que están relacionados con la priorización y la evaluación de tecnologías, además de las propias barreras tecnológicas en sí mismas que también existen en las infraestructuras sanitarias. Lo que tenemos claro es que todo el sistema sanitario de Navarra debe orientarse a mejorar los resultados en salud de la población, tal y como está recogido en el vigente Plan de Salud de Navarra. Por ejemplo, una de las estrategias que inició el Servicio Navarro de Salud, Osasunbidea, fue la apuesta por la informatización de la historia clínica. Esta transformación inicialmente se realizó mediante la adquisición y la implementación de una solución que a priori cumplía con los requisitos propuestos, pero que conforme fue pasando el tiempo se vio que no satisfacía las necesidades del sistema tanto a nivel técnico como en la práctica diaria. Y esto llevó al Servicio Navarro de Salud Osasunbidea a tomar una decisión estratégica que fue tener un desarrollo propio de los sistemas de información. Y se priorizó este área para facilitar, por un lado, la independencia y, por otro, la autonomía a la hora de desarrollar evoluciones, nuevos productos complementarios, adaptarse a las nuevas necesidades locales, etc. En Navarra, lo que se ha desarrollado también es una base para el análisis de los datos integrados de salud centrados en el paciente. Esta base de datos se llama Bardena. Es una base de datos de resultados en salud. Es decir, base de datos de resultados en salud que recopila información del sistema sanitario, de la historia clínica, de atención primaria, atención hospitalaria, de urgencias, de farmacia, de salud mental, y que permite el que mediante datos anonimizados y con accesos a Bardena que están controlados y auditados, con esta información podamos analizar tendencias y evaluar resultados en salud de las actividades del sistema sanitario. Dentro también de la estrategia de digitalización, una transformación que se ha producido en Navarra es el desarrollo de carpeta personal de salud. Y este desarrollo se ha incrementado a raíz de la pandemia y durante la pandemia de una manera exponencial. Es una herramienta que ha sido concebida como el principal canal de comunicación entre el ciudadano, entre el paciente y el Servicio Navarro de Salud Osasunbidea. Y en estos momentos ya la usan 473.000 personas en Navarra, lo que supone un 72% de la población de la comunidad foral. Y en la carpeta personal de salud se incorporan datos sobre vacunaciones, certificados, informes, alertas personalizadas, tratamientos, consultar listas de espera, últimas voluntades, etc.
Esta es una herramienta que está en constante evolución porque se debe adaptar y se está adaptando a las nuevas necesidades, por un lado, de los profesionales y por otro, de los pacientes. Fue concebida en el 2017, os he comentado la evolución y el desarrollo que ha llevado, y próximamente lo que va a incorporar es la videoconferencia para facilitar consultas con los pacientes, pero en un entorno que garantiza la seguridad, cuestión que es importante. También creo que otro caso de éxito dentro de la transformación del sistema digital ha sido la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para el diagnóstico basado en imágenes. Y en concreto, lo que se ha desarrollado es una solución para apoyar el diagnóstico de la retinopatía diabética basada en imágenes del fondo de ojo. ¿Y en qué radica la importancia de este producto? Radica en dos cuestiones. Una, que tiene una aplicación directa en la asistencia, y otra, que se relaciona con la historia clínica y con imágenes propias, lo cual implica una mayor eficiencia en la gestión de las personas que padecen una diabetes tipo 2, que en Navarra son más de 38.000 personas. Y además otra cuestión que yo creo que es muy importante, que es una muestra de las capacidades de colaboración entre los clínicos de distintos niveles de nuestro sistema de salud. Porque en el desarrollo de este proyecto, que cambió o que se inició cuando profesionales de atención primaria empezaron a tomar imágenes de pacientes con el objetivo de garantizar la accesibilidad, de evitar desplazamientos de pacientes con diabetes tipo 2, que muchos eran de más edad y también de zona rural, y un segundo objetivo, evitar sobrecargar consultas de los especialistas del segundo nivel. Estas imágenes se almacenan en la historia clínica del paciente y se revisan, por un lado, por facultativos de atención primaria que han tenido una formación en interpretarlas, y cuando estos detectan alguna alteración, por oftalmólogos. Al aplicar el algoritmo de inteligencia artificial, se realiza el análisis de las imágenes obtenidas, y esto lo que sirve es de apoyo al diagnóstico que han realizado los facultativos. El Servicio Navarro de Salud, nos hace una idea, enmarca esta aplicación dentro de su apuesta por la modernización tecnológica del sistema sanitario en general y el empleo de la inteligencia artificial en particular. Si os interesa más algo en cuestión de estos proyectos, luego lo puedo comentar. Cuenta también con otra serie de proyectos que están en diferentes fases de desarrollo de tecnología y de ámbito de actuación propia, y que se apoyan en sus bases de datos. Este desarrollo que he contado de la retinopatía diabética, basada además en retinografía no midriática, ha merecido el primer accésit en la edición de este año en los premios Novartis IS a la excelencia operativa en gestión sanitaria 2022. Otro proyecto similar se ha desarrollado para el apoyo en el diagnóstico de la degeneración macular asociada a la edad, que sabemos que es la primera causa de ceguera en nuestro país, en las personas mayores, y una de las mayores causas de citación en las consultas de oftalmología. La aplicación de algoritmos inteligentes aplicado a las imágenes de tomografía de coherencia óptica de la retina, que son las que se realizan en estos pacientes para ver el tratamiento, permite que, en vista de los resultados obtenidos en estos dos proyectos, se está trabajando, se está avanzando y priorizando la atención a los pacientes, y también nos está permitiendo avanzar en otras patologías, como patologías dermatológicas, en base también a imágenes que estarán en la historia clínica de los pacientes y tratadas con algoritmos de inteligencia artificial. El primer desarrollo, el que he contado, de la retinopatía diabética, está siendo regulado como producto sanitario para que pueda utilizarse en la práctica clínica diaria del Servicio Navarro de Salud, Osasunbidea. Y de este modo se inicia un proceso amparado por un sistema de calidad que albergará los siguientes desarrollos que se están sucediendo en este campo y que seguirán estos mismos procedimientos para regular su uso dentro del Servicio Navarro de Salud como productos sanitarios. Con la incorporación también de estas herramientas de diagnóstico, hay otro objetivo y otra realidad, que logramos dotar de capacidades a profesionales de atención primaria que atienden
en poblaciones alejadas de los principales núcleos de población de la comunidad foral, que de esta manera, en esta población, facilitándole la accesibilidad, porque hay una distribución territorial de los retinógrafos, está logrando diagnosticar a muchos pacientes de una manera precoz, tratarlos de una manera y de manera priorizada por la utilización, además de estos algoritmos de inteligencia artificial. Y esto plantea retos, plantea una serie de retos éticos, legales, que también se están considerando a nivel global en un borrador de la Unión Europea de Registro General de Protección de Datos, pero también plantea retos formativos. De todas maneras, como comentaba antes, yo creo que son una muestra de la colaboración entre distintos profesionales de distintos ámbitos del sistema. Y esto da satisfacción a los profesionales. Entran en juego profesionales de atención primaria, del hospital, informáticos, gestores de innovación, calidad, equipos jurídicos, entre todos para lograr que el producto final sea implantado satisfactoriamente y que cumpla con los estándares que son exigidos para su utilización. Yo creo, y también lo comentábamos antes aquí en Petit Comité, que este tipo de proyectos muestran también la necesidad de una colaboración creciente entre las comunidades autónomas, porque la realidad sería que lo ideal sería compartir estos productos dentro del Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta que es verdad que hay un problema a considerar, que siempre existirá el desarrollo informático propio que hay a nivel de cada comunidad autónoma y que para implementar estos productos pues habrá que tener en cuenta estas peculiaridades de los sistemas de información de cada una. No obstante, simplemente el hecho de compartir los bancos de imágenes con sus etiquetas correspondientes ahorraría un trabajo muy importante y sería de una gran utilidad. En Navarra lo que también identificamos es la necesidad de contar con un grupo de expertos que trabajase la calidad de la atención en los procesos médico-quirúrgicos y que tuviera un ámbito de actuación en toda la comunidad foral. Trabajar la calidad y con un ámbito de actuación en toda la comunidad. En el 2017 comenzó en el Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea la actividad de este grupo de mejora de adecuación de la práctica asistencial y clínica, que se conoce por el acrónimo de MAPAC, y tras una iniciativa que hay que decir que surgió en el Hospital Sant Pau de Barcelona en el marco del Grupo de Investigación Ciber de Epidemiología y de Salud Pública del Instituto Carlos III, y que el Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea decidió unirse a este proyecto y que continúa en fase de expansión. En nuestro caso, el grupo lo componen más de 30 profesionales de la salud y está abierto a cualquier profesional del Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea, aunque no forme parte formal de este grupo. Porque este es un foro en el que tanto los clínicos como los gestores pueden proponer revisar cualquier proceso que a su entender o no está funcionando bien o se sospecha que tiene una oportunidad de mejora. El procedimiento, por tanto, incluye identificar las prestaciones que pueden ser potencialmente inadecuadas, hacer una revisión y una evaluación de la evidencia científica, formular recomendaciones y, el último paso, una propuesta de acciones. El director gerente del Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea firma una instrucción de obligado cumplimiento para llevar a efecto las recomendaciones de este grupo. Además de identificar las prestaciones que potencialmente pueden ser inadecuadas, también se trabaja en el reconocimiento de prestaciones que pueden proporcionar un valor añadido respecto a las actuales, bien porque están infrautilizadas o porque pueden mejorar, y lo que se hace es una valoración del impacto en su implementación. Y por poner un ejemplo concreto de lo que esto supone, hace más o menos unos 3 años el director del Banco de Sangre acudió a la Comisión MAPAC de Navarra para mostrar su preocupación por el importante incremento que se estaba haciendo del uso de albúmina. Saben que es un derivado sanguíneo y que su uso inadecuado podía comprometer la disponibilidad de sangre para situaciones que fueran de urgencia vital. La Comisión MAPAC revisó el tema y se observó que había 2 servicios clínicos
en los que el uso de albúmina en ciertas indicaciones estaba algo alejado de la evidencia científica. Una vez que se establecieron las recomendaciones, la utilización de este producto fue descendiendo en los 2 años posteriores a la intervención, de tal manera que se ha superado la situación de riesgo elevado de desabastecimiento que se podía plantear. En esta ocasión, la mejora de la calidad en el uso adecuado de albúmina tuvo como consecuencias una optimización de su uso, un ahorro en costes, una evitación de posibles efectos adversos y la garantía de autosuficiencia de sangre en situaciones de riesgo vital. También hay que decir que en los últimos años han surgido proyectos coordinados en los que participan las comisiones MAPAC de distintas comunidades autónomas. Podemos decir que se trata de una iniciativa estratégica que puede impulsar la mejora de la calidad asistencial, por un lado, y que, por otro, fomenta la cultura de actuar según criterios basados en la evidencia científica de alta calidad. En Navarra también se ha hecho una apuesta muy importante por la medicina personalizada y la medicina genómica. En 2016 comenzó a desarrollarse el programa NAGEN, NAGEN es Navarra Genómica, que es una iniciativa puntera a nivel europeo y estratégica en nuestra comunidad foral para implantar el análisis de los genomas en la práctica clínica del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea. Se van a secuenciar cerca de 3.500 genomas en Navarra en 9 años y esto supone una de las iniciativas más ambiciosas que hay en este campo a nivel europeo. Este programa ha sido galardonado por el Consorcio Internacional de Medicina Personalizada con el premio a la mejor práctica en medicina personalizada en las ediciones del 2018 y del 2021. El programa NAGEN consiste en 6 proyectos de implementación cuyo denominador común, como he comentado, es la utilización de la información que está contenida en el genoma de los pacientes para mejorar el manejo y el tratamiento de los pacientes que se recluten. La información contenida en su genoma se cruza con otros aspectos de su patología y con la información contenida en la historia clínica de estos pacientes. La combinación de estas fuentes de información, genómica por un lado y clínica por el otro, permite, en muchos de los casos, precisar la causa de algunas enfermedades, dar un diagnóstico de una manera más precisa o alterar pautas en el manejo de cada caso que se ajusten específicamente a las características de cada paciente. Medicina personalizada. Y los proyectos que se han desarrollado dentro de este programa, sin extenderme demasiado, son Farmanagen, cuyo objetivo es implantar la farmacogenética en el sistema público de salud. El presupuesto de este programa fue de 1,4 millones de euros. Participaron el Hospital Universitario, Fundación Miguel Servet, Navarra Biomed y Pharma Modeling, de diseños de ensayos clínicos. Otro programa, NAGENCOL, con el objetivo de identificar las alteraciones genéticas causantes de la hipercolesterolemia familiar o de la hipercolesterolemia severa. El presupuesto destinado para este proyecto fue de 2,2 millones de euros. También ha habido una participación, no me voy a extender en cada uno porque sería un poco más largo, pero si os interesa luego cuento quién participan en cada uno de ellos. Participan 2 empresas públicas también, aparte de Osasunbidea. Otro proyecto, NAGEN Pediatrics. El objetivo es la secuenciación genómica avanzada en pediatría. El presupuesto que se ha destinado ha sido 2,3 millones de euros y también han participado pues, desde el Hospital, Fundación Miguel Servet y también el Grupo Avalon especializado en transformación digital. Otro proyecto, NAGEN MX, centrado en el desarrollo y evaluación de una estrategia de cribado personalizado del cáncer de mama en Navarra. El presupuesto fue de 1,25 millones de euros y aparte del Hospital Universitario, Fundación Miguel Servet, Nutrición 3G de test genéticos, también el Instituto de Salud Pública y Laboral que es responsable de los cribados de prevención. Y el último proyecto al que me voy a referir, el 6º, es Repronagen, que es para la evaluación genómica avanzada en las parejas con problemas de fertilidad. El presupuesto destinado aquí ha sido de 1,3 millones de euros. Me olvidaba uno que me parece que es de los más importantes, que es NAGEN 1000. NAGEN 1000
tiene como objetivo el trasladar el uso de la tecnología más vanguardista de análisis del genoma humano completo a la red sanitaria pública de Navarra. Y para ello se está acometiendo el estudio de 1000 genomas de pacientes y de sus familiares con enfermedades raras y con algunos tipos de cánceres en el Sistema Navarro de Salud. El presupuesto ha sido un presupuesto de 3,2 millones de euros y allí seguimos. Este programa NAGEN y la realización de proyectos se coordinan y se realizan desde la Unidad de Medicina Genómica del Centro Mixto de Investigación Biomédica Navarra Biomed, centro mixto del Gobierno de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra. Y en la actualidad forman parte de su equipo profesionales médicos de diversas especialidades y aparte también expertos en genética, bioquímica, bioinformática y supercomputación. Está financiado por la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra. Se financia a través de una convocatoria de ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D que fomenta la realización de iniciativas de alto impacto que están alineadas con los sectores identificados en la Estrategia de Especialización Inteligente S4 de Navarra. Esta línea estratégica llevó al Gobierno de Navarra a la creación en el 2019 de una comisión interdepartamental de Medicina de Precisión, presidida por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital e integrada también por los Departamentos de Salud y por el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, con un objetivo que es impulsar la Estrategia Integral de Medicina Personalizada. Esta Estrategia de Medicina Personalizada se aprobó en sesión de gobierno del Gobierno de Navarra y un segundo objetivo, impulsar al sector salud como motor de la economía también, ¿no? Desde el 2021 y dentro de la plataforma IMPACT, que es la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y tecnología promovida por el Instituto Carlos III, Navarra participa con profesionales del Servicio Navarro de Salud de Osasunbidea, de Nasertic, que es una empresa pública navarra de servicios y tecnologías, y del Centro Mixto de Investigación Navarra Biomed, en los 3 programas que tiene la convocatoria, que son Ciencia de Datos, Medicina Predictiva y Medicina Genómica. Y esto está planteado para prestar servicio al sistema de I+D+I con orientación a la medicina de precisión, potenciando la generación y también la transferencia de conocimiento de la más alta calidad al Servicio Navarro de Salud, asegurando la calidad y la excelencia científico-técnica, pero también la equidad y la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles. Y de esta forma, he de contar que Navarra se convierte en uno de los 5 referentes de la genómica a nivel nacional por esta apuesta del Gobierno foral por el centro de secuenciación masiva y supercomputación del que dispone, ¿no? La contribución de la secuenciación del genoma a la medicina proporciona importantes avances y es una fuente constante de innovación. Pero también hay que decir que en este momento nos enfrentamos a 2 retos importantes. En primer lugar, la custodia y la utilización clínica de la información genómica. Y por otro lado, y muy importante, que esta información se traslade a la práctica clínica. Es necesario aplicar criterios profesionales y objetivos que garanticen la incorporación de intervenciones innovadoras que realmente sean seguras y que aporten valor añadido. Igualmente también es necesario que en los sistemas de salud haya equipos de expertos en medicina basada en la evidencia que en colaboración con los servicios clínicos implicados determinen las pruebas, la tecnología y las intervenciones que se van a incorporar a la práctica asistencial. Y dentro de la medicina personalizada, el siguiente reto que vamos a tener después de esta potente actividad investigadora va a ser ¿qué implementamos en el sistema y cómo lo articulamos en la práctica clínica aportando valor a nuestros pacientes? Ya que esto podría tener cabida como otra prestación más dentro del Servicio Navarro de Salud.
cada vez va a ser más importante el evaluar los resultados en salud de aquellas prestaciones que se vayan incorporando, y a estos equipos interdisciplinares se les presentan una serie de retos que tienen que ser capaces de abordar para que estos proyectos consigan los resultados que se proponen. Algunos de estos retos son la adaptación a las nuevas tecnologías, como por ejemplo los requisitos de las agencias reguladoras, ser facilitadores de cambio, porque tienen que evaluar las propuestas, priorizarlas, darles cabida y de la forma adecuada para que puedan ser aprovechadas por los sistemas y por las personas. Son un pilar de transformación del sistema sanitario y deben recibir los apoyos necesarios en cuanto a recursos humanos con perfiles adecuados y también tecnológicos y económicos. Y la gestión de datos, como estaba comentando, según el reglamento del Reglamento General de Protección de Datos. Y esta cuestión, la de la gestión de datos, comentaba que la Comisión Europea ha impulsado el programa EU4Health, que cuenta con un presupuesto de 5.300 millones de euros del 2021 al 2027, con un objetivo específico, que es reforzar los datos sanitarios, las herramientas y los servicios digitales, así como la transformación digital en la asistencia sanitaria. Y todo esto relacionado con el interés en impulsar la interoperabilidad y el intercambio de datos sanitarios en Europa. Navarra va a participar en la elaboración de este programa mediante un plan de trabajo propio por la empresa pública Nasertic, la de Navarra de Servicios y Tecnologías, que será quien se encargue de esta tarea en línea con el marco de la Estrategia Integral de Medicina Personalizada del Gobierno de Navarra. Indudablemente, es importante avanzar en la mejora de la calidad de la información y también en su disponibilidad. Necesitamos evaluar los resultados en salud, establecer indicadores de calidad, estudiar la variabilidad en la práctica clínica. Sin embargo, será vital el establecer una adecuada gobernanza de los datos, de tal modo que también se evite el uso de la información, un uso ilegítimo de la información de los pacientes, y en este aspecto es en el que está el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el espacio europeo de datos. En este documento lo que se plantea es que haya una obligatoriedad de la cesión de datos pseudo-anonimizados, datos de las historias clínicas del sistema sanitario, tanto público como privado, a un espacio europeo de datos. También se contempla que tanto las instituciones públicas como las privadas puedan acceder a esta información. Y parece que desde la Comisión Europea hay interés en que este reglamento se apruebe dentro de la próxima presidencia española de la Unión Europea. Estos proyectos nos llevan a la reflexión, entre otras cosas, sobre los retos de transformación que están sufriendo los equipos de trabajo de los sistemas sanitarios, equipos multidisciplinares, nuevas profesiones que son necesarias para que se desarrollen e implementen adecuadamente estos desarrollos, sobre todo para que puedan aprovecharse de ellos los pacientes. Y podríamos pensar en distintas especialidades de bioinformática, ingeniería biomédica, inteligencia artificial y aprendizaje profundo, gestión de la innovación, profesiones que ya se van incorporando. Habitualmente, la herramienta que tenemos para atraer este tipo de talento se canaliza a través de los institutos de investigación sanitaria, pero igual habría que mejorar incorporando este talento no asistencial a los hospitales, ¿no? Algunas comunidades autónomas yo creo que lo tienen resuelto con entidades que incorporan a estos profesionales y desde luego que aportan valor y favorecen la innovación en procesos y tecnología. Y se trabaja en adaptar soluciones que, gracias al trabajo en el equipo, contando con el inestimable trabajo de los clínicos, da respuesta a las nuevas necesidades que van teniendo los pacientes de una manera eficiente. También tenemos retos como, por ejemplo, el de la adecuada autonomía de gestión de los profesionales sanitarios. Y he de decir
que esta es una clara asignatura pendiente para modernizar el sistema sanitario público y adaptarnos a las situaciones actuales de falta de profesionales, de necesidades de horarios adaptados a necesidades familiares, conciliación, etcétera. No me quiero extender tampoco allí más. En cuanto a la investigación clínica, todavía hay mucho que mejorar para favorecerla y para que los clínicos del Sistema Navarro de Salud que deseen desarrollar su faceta investigadora tengan más posibilidades y facilidades para hacerlo. Esta investigación es la base de futuros desarrollos innovadores porque surgen de la necesidad y de la práctica clínica diaria y deben ver su hueco en el sistema. En Navarra actualmente se convocan ayudas desde el Departamento de Salud para intensificar a profesionales sanitarios y que puedan dedicar parte de su actividad, aparte de lo asistencial, dediquen también una parte a la innovación y a la investigación. Estas ayudas se iniciaron en el 2015 y se han beneficiado de las mismas con intensificación 12 profesionales. Algunos de estos profesionales desarrollan su trabajo en el Centro Mixto Público de Investigación Biomédica Navarra Biomed, que se creó en el 2012 y cuyo objetivo es promover, facilitar y realizar investigación biomédica para implementar y desarrollar terapias que mejoren la calidad del sistema público sanitario. También hay ayudas para la innovación y la investigación, ayudas concretas a la investigación que se llevan convocando desde el año 83 hasta el 2020 de manera anual, este año también, y hasta esta fecha, hasta el 2020, se han financiado más de 1000 proyectos de investigación, con un objetivo, que es que los proyectos de investigación sean en disciplinas de ciencias de la salud, biomédicas y sociosanitarias en las áreas de mayor impacto sobre la salud y de mayor repercusión en el sistema sanitario de Navarra y facilitando la colaboración entre profesionales de distintas áreas de conocimiento. También hay convocatorias de proyectos de investigación comisionados para promover investigaciones en ámbitos ya más concretos de salud. También por comentar otro tipo de proyectos innovadores que han surgido en el ámbito del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea y que creo que merece la pena comentar. Por ejemplo, el Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Navarra, en colaboración con expertos en ejercicio físico y en fisioterapia también de la Universidad Pública, implementó un programa de actividad física para las personas mayores que estaban ingresadas en el servicio de geriatría durante la estancia hospitalaria. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues que las personas que siguieron un programa de actividad física ya de manera programada mejoraron su capacidad funcional de una manera muy significativa a las que no lo ejercitaron. La salida, desde luego, del hospital fue totalmente distinta y los resultados de este ensayo clínico se han publicado recientemente en la revista JAMA. Otro proyecto, yo diría también que relevante, está relacionado con el desarrollo de ensayos clínicos en nutrición. Un equipo de Navarra lideró el primer ensayo clínico realizado para evaluar la eficacia de la dieta mediterránea en la prevención de episodios cardiovasculares. Es el conocido ensayo PREDIMED, que es Prevención Dieta Mediterránea, que incluyó a más de 7.000 participantes. Y se observó que los pacientes sometidos a la dieta mediterránea presentaron una reducción aproximada del 30% en la incidencia de episodios cardiovasculares, ictus, infartos, incluso muertes de origen cardiovascular. Podríamos considerar que la base de cualquier investigación es crear una solución innovadora en base a un problema identificado y no resuelto. El valor que generan estas investigaciones es el que hace que lo consideremos como innovaciones y que pueda plantearse su transferencia al sistema sanitario y, en definitiva, a las personas que pueden beneficiarse de las mismas. No hay que olvidar que algunas limitaciones a las que hay que hacer frente son consideraciones y requisitos que deben cumplirse para que esto sea efectivo. Y hay requisitos legales de protección de datos, requisitos éticos,
de manejo de datos sensibles, y de ahí la importancia de la evaluación de estos proyectos por las comisiones y los comités éticos. Requisitos científicos, de evidencias científicas, de validación de datos, calidad, articulando sistemas de calidad adecuados para asegurar el cumplimiento de los procesos y de los procedimientos, y seguridad en cuanto a seguridad del paciente, ciberseguridad. Para asegurar el cumplimiento de estos requisitos se trabaja activamente con las entidades reguladoras que velan por su cumplimiento antes, por ejemplo, de poner un producto en el mercado, bien sea medicamento o producto sanitario, y también mientras esté vigente su uso. En estos momentos también hay una iniciativa en el Parlamento Europeo para regular la evaluación de las tecnologías sanitarias, que incluye medicamentos, productos sanitarios y también pruebas diagnósticas. Es la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación de las tecnologías sanitarias, y en los que se modifica la directiva del 2011. La idea es crear un organismo coordinado en la Unión Europea para evaluación de las tecnologías sanitarias que hemos comentado. La Agencia Europea del Medicamento, por ejemplo, autoriza el uso de fármacos en Europa, pero sin embargo los países miembros realizan las evaluaciones de beneficio-riesgo en el contexto de alternativas disponibles para la prevención o el tratamiento de una enfermedad. En el Servicio Navarro de Salud, en el Servicio Nacional, no ya el Navarro, el Servicio Nacional de Salud, esto toma forma a través de los informes de posicionamiento terapéutico que están coordinados por la Agencia Española del Medicamento y en el que participan todas las comunidades autónomas. En España hay, como saben, 8 agencias de evaluación de tecnologías que están en el País Vasco, Cataluña, Galicia, Aragón, Madrid, Canarias y la del Carlos III. Esta red realiza una labor muy encomiable, pero la realidad con que a veces nos encontramos es que la evaluación dura un tiempo prolongado y que en ocasiones el Sistema Nacional de Salud necesita respuestas más rápidas a sus problemas, y que a veces solo pueden abordar una parte de todo lo que requeriría ser evaluado, y tampoco es posible responder a particularidades específicas de cada comunidad. Todo ello pone de manifiesto la necesidad imperiosa de que los sistemas de salud cuenten con expertos en medicina basada en la evidencia que asesoren a los directivos para poder tomar decisiones bien informadas. Equipos multidisciplinares, y yo creo que esto ayudaría a una mejor gestión en cuanto a la adquisición, al mantenimiento y al uso de la tecnología médica, tema que está pendiente a veces de desarrollar en algunos sistemas de salud. Otro sistema que es fundamental y muy a tener en cuenta es la voz de los pacientes. Se evidencia la necesidad de que tengamos instrumentos de medición de su experiencia, por un lado, y del impacto en salud, como son, saben, los PREN y los PRON, los acrónimos, ¿no?, en el sistema sanitario. Y en Navarra estamos trabajando en la incorporación de estas herramientas PREMS y PROMS en la historia clínica, de manera que se pueda evaluar en cuanto a los resultados en salud desde la perspectiva de los pacientes. Hay otros elementos que se están, y hay otros criterios y otros instrumentos de calidad, como por ejemplo en el Hospital Universitario Navarra tenemos un sistema de recabar la satisfacción de la hospitalización de forma continua y en tiempo real. Los pacientes que están hospitalizados reciben un SMS y pueden contestar a una encuesta estructurada, o también pueden enviar comentarios, sugerencias, agradecimientos o quejas en texto libre. Responden a esto un 20% de los pacientes que están ingresados, y ello permite actuar de forma inmediata sobre las aportaciones de los pacientes. También tenemos en marcha 2 procesos de experiencia de pacientes en oncología y en neurocirugía, encaminados a reorientar los circuitos y los procesos de tal forma que mejore con la experiencia de los pacientes en la atención, y convencidos de que simultáneamente mejorarán los resultados en salud y también, y muy importante, la satisfacción de los profesionales, porque eso supondrá una mejor alianza con los pacientes. El reto, de todas maneras, que nos plantea, yo creo que es importante, porque es una nueva variable
la que introducimos y que va a suponer un cambio en la cultura clínica, un modelo que lleva intacto durante muchos años, pero que tiene que ir adaptándose a los avances y a las necesidades actuales. Por ejemplo, en los estudios que evalúan la eficacia de los distintos fármacos, un ejemplo el de la dermatitis atópica, la variable principal de los ensayos clínicos suele ser la extensión del área de la piel que está afectada por un eczema y la severidad que tiene este eczema. Sin embargo, los pacientes no dan mucha importancia a esta variable, sino lo que valoran más en la eficacia del fármaco es la reducción del picor, aspecto que parece que influye más en su calidad de vida que los que estamos valorando en los ensayos clínicos o los que nos dan información en los ensayos clínicos. ¿Ello a qué nos lleva? Que pensemos que deberíamos ser capaces de identificar y de mejorar el valor añadido que debería ofrecer el Sistema Nacional de Salud desde el punto de vista del paciente, implicando a los usuarios y potenciando una toma de decisiones compartida. Sería conveniente combinar, por un lado, el liderazgo profesional y el trabajo en equipo, plantear un abordaje integral de los pacientes, hacer visibles los problemas y aprender de los errores, eliminar las prácticas de poco valor, que las tenemos, y crear una cultura de evaluación de resultados en salud para una mejora continua. Esto implica que debemos fomentar la investigación y la innovación que realmente está aportando valor al paciente y al sistema sanitario. Con relación a la traslación de la innovación a los pacientes, una aproximación que merece la pena considerar, creo que es importante, es el uso de las herramientas informáticas con esta finalidad. Porque tenemos una experiencia que es la de utilización de filtros y alertas en las historias clínicas que ofrece muchas posibilidades para una atención al paciente más segura y más eficaz. Una de estas herramientas en Navarra es el programa SAPE Observa. En realidad son dos utilidades que son complementarias. SAPE es el sistema de ayuda a la prescripción segura y la otra es Observa. SAPE lo que nos permite es implementar filtros y alertas y establece un sistema de comunicación dentro de la historia clínica a modo de un chat, de manera que los farmacéuticos del Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea, y los médicos, tanto de atención primaria como del hospital, puedan chatear fácilmente sobre un asunto concreto del paciente. Y ello lo que facilita es una interacción rápida de los distintos profesionales sanitarios para una resolución de los problemas lo más pronta y lo más eficaz posible. Este es el de SAPE. Observa es un programa realmente innovador y hasta la fecha no tenemos conocimiento de la existencia de algún producto similar. Es una herramienta que permite seleccionar a todos los pacientes de Navarra que cumplen unos criterios clínicos concretos para posteriormente poder intervenir sobre todos ellos fácilmente y de una sola vez. Por ejemplo, uno de los proyectos realizados consistió en seleccionar a todos los pacientes mayores de 75 años sin antecedentes de problemas cardiovasculares y en tratamiento con estatinas, fármacos que reducen, como saben, el colesterol. En estos pacientes hay constancia de que el uso de estos fármacos no aporta beneficios clínicos objetivables, mientras sí que puede provocar efectos adversos, sobre todo musculares y hepáticos. Tras seleccionar a los pacientes que cumplían estos criterios, algo más de 9.000 personas en Navarra, se envió un mensaje a la historia clínica de todos estos pacientes de una sola vez. Y cuando el médico en la consulta accedía a la historia clínica de este paciente, al entrar en ella visualizaba un mensaje invitándole a suspender la estatina y explicándole los motivos. He de decir que previamente se había hecho una campaña entre los sanitarios y en los medios de comunicación para explicar la intervención. Ante la propuesta emitida, el médico tiene tres opciones: aceptar, rechazar o posponer la decisión.
En este caso, un año después de la intervención, aproximadamente el 30% de los pacientes candidatos habían suspendido el tratamiento. De forma complementaria, también he de decir que desde la Subdirección de Farmacia presentaron un proyecto a la convocatoria de acción estratégica en salud del Instituto Carlos III para evaluar el impacto clínico de esta intervención que acabo de comentar. Porque aunque la evidencia científica decía que es seguro retirar las estatinas a esta población, queríamos comprobarlo con datos propios. Y según los resultados preliminares que aún no se han publicado, se confirma que la intervención es segura y muy probablemente que se hayan evitado efectos adversos en bastantes pacientes. Además, también contribuye con esto a una mayor eficiencia en el sistema sanitario público. Otro ejemplo parecido también se hizo con la suspensión de fármacos para la incontinencia en pacientes que llevaban pañales, ¿no? Fármacos que la idea de suspenderlos era evitar efectos adversos conocidos de alteraciones cognitivas, de somnolencia, de caídas. Otro ejemplo, se ha impulsado también un proceso de revisión del uso de los llamados protectores de estómago o inhibidores de la bomba de protones en 12.000 personas mayores de 65 años. Este es un programa también susceptible de mejora y ahora uno de nuestros retos es la inclusión también de otros datos de los pacientes como pruebas diagnósticas o información genómica para poder facilitarles la mejor atención posible. Y así debemos trabajar para transformar la organización y los procesos de modo que los pacientes perciban el valor añadido. Los gestores estamos ante distintos problemas en un entorno que sabemos que es complejo y cambiante. El gasto sanitario crece de forma continua y afrontamos un envejecimiento demográfico que conlleva a un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y a una previsible mayor necesidad de recursos que quizás no se nos asignen en la cuantía que quisiéramos. La demanda de atención sanitaria es superior a la capacidad del Sistema Nacional de Salud y en ocasiones nos es difícil a veces dar una respuesta óptima a las necesidades y a la complejidad creciente de los pacientes. La innovación es una realidad en el Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, pero es indispensable reflexionar que la adopción por parte del sistema sanitario es un reto pendiente, que estas propuestas a veces no siempre son fáciles de absorber y de implementar. Esto ocurre con los clínicos que plantean muchas propuestas desde su atención diaria, pero que a veces tienen que ser priorizadas, evaluadas y también que los sistemas de información las recojan, ¿no? También hay una realidad que he comentado, probablemente de falta de herramientas, la hemos intentado solventar mediante la intensificación de su actividad clínica asistencial, pero a las personas innovadoras pues creo que faltan incentivos y que, bueno, pues que quizás la transferencia o la luz, bien por la falta de incentivos o de reconocimientos o porque a veces se desconoce el cómo realizarlo, pues esta incorporación pues se resiente y en este aspecto la gestión de profesionales pues es rígida y a veces no permite la mejor adaptación. Vamos, que tenemos todo un reto por delante. También contamos con recursos para articular estos proyectos innovadores. Se crearon los institutos de investigación sanitaria y las fundaciones en hospitales, que en su inmensa mayoría cuentan con unidades de innovación, con profesionales de distintos ámbitos que se han especializado en la gestión de tecnologías sanitarias en términos de protección y de transferencia al mercado, que ayudan al personal investigador y asistencial en el proceso innovador desde la generación de la solución hasta su regulación, protección y la puesta en el mercado a disposición del sistema sanitario. También quería contar que desde el año 2008 el Instituto Carlos III, en su clara apuesta por este sistema de innovación en el sistema sanitario nacional, tiene puesta en marcha la plataforma de dinamización e innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud
y su transferencia efectiva al sector productivo conocido como IT+. Gracias a esta plataforma se inició la creación de estas unidades de innovación. Me van a permitir que beba un poco de agua y perdón por esta voz que la voy perdiendo tras la laringitis del fin de semana. Bueno, con la creación de estas unidades de apoyo a la innovación en centros públicos del Sistema Nacional de Salud, dotándoles de recursos para proyectos innovadores y para su transferencia. Navarra forma parte actualmente de esta plataforma a través del Centro Mixto de Investigación Biomédica Navarra Biomed y sobre todo de los profesionales que trabajan en él, profesionales del ámbito clínico y del ámbito investigador. La calidad y la eficiencia del sistema también se miden por estos resultados que tenemos que ser capaces de materializar, de hacer que la investigación financiada por el sistema público sanitario aporte valor al sistema y se refleje en la atención a los pacientes, ya en forma de software o en producto sanitario, como las soluciones que he comentado al principio de inteligencia artificial. También hay dispositivos médicos, etcétera, ¿no? Pero yo creo, y esta sería mi reflexión final, que todo esto no lo puede hacer solo el sistema sanitario. Es necesario crear un ecosistema que impulse y favorezca este ciclo de la innovación. Y en Navarra, en línea con esta clara apuesta que se realiza por el sector salud, los agentes involucrados he de decir que han evolucionado claramente. Y además de contar con 2 centros sanitarios referentes a nivel internacional, tanto por su actividad asistencial como investigadora, también se cuenta con un Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, público-privado, el IDISNA, cuyo núcleo y sobre el que pivota es el Hospital Universitario Público de Navarra, pero en colaboración con la Clínica Universidad de Navarra, con los 2 centros de investigación, tanto Navarra Biomed como Encima, con las 2 universidades y el resto del sistema sanitario público. Yo creo que en esta clara apuesta la importancia que está teniendo el que hay por parte del mundo empresarial, por parte del Departamento de Desarrollo Económico, de trabajar la innovación en empresas que incluyen una aceleradora Health y recientemente con el clúster de salud que se ha creado en Navarra. Y todo ello tiene que ser para impulsar, y va a ser para impulsar esta apuesta estratégica de la Comunidad Foral de Navarra en el sector salud. Bueno, y hasta aquí yo creo que les he contado muchas cosas, hay más, alguna igual he pasado por encima. Tras la laringitis del fin de semana he de reconocer que, como quería contarlo, transmitirlo y bueno, apasionarme y apasionaros, si podía, con el tema, pues espero una cuestión que os haya intrigado, que no se hayan aburrido y que tengan curiosidad, que seguro la tienen. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, consejera. Desde luego, cuando yo decía al principio que cuando fue nombrada, pues muchos de los periodistas hablaban de que tenía ilusión y que esa ilusión lo transmite, pues hemos podido comprobarlo en primera persona, ¿no? Nos ha hablado de los muchos proyectos que tienen, de la innovación, de los retos y de los logros, ¿no?, que ya se han conseguido. Y me ha gustado la idea fundamentalmente de crear un ecosistema, ¿no? Si no se generan los espacios en los que las cosas sean posibles, pues al final no se alcanzan los objetivos planteados. Bueno, vamos a iniciar el turno de preguntas. Tienen, como decía anteriormente, en sus mesas unas tarjetas para las que pueden rellenar. Y mientras tanto, me llega la primera. Hay una pregunta que ha llegado a través de los participantes que están al otro lado de la red, ¿no? La plantea Ángela Hernández y dice: ¿qué indicadores utilizan para medir los resultados en salud en Navarra? Gracias. De algo ya nos ha hablado en su intervención, pero si quiere profundizar un poquito más.
Bueno, los indicadores de salud están recogidos en las estrategias de salud, en todas las líneas del plan de salud. Son indicadores abiertos, indicadores dinámicos que se evalúan, se modifican. Empezar a relatarlos uno a uno pues quizás sería complejo, pero qué duda cabe que si queremos evaluar tenemos que tener unos objetivos y unos indicadores que respondan a estos objetivos, y estos están definidos en todas las líneas estratégicas. Muy bien. Yo sí que tengo varias preguntas, pero son tanto los desarrollos tecnológicos de los que nos ha hablado, ¿no? Y realmente, pues bueno, que exige un esfuerzo de los servicios tecnológicos, ¿no? Entiendo que la comunidad y la consejería tiene una unidad potentísima, ¿no? Que es la que da respuesta a la mayoría de estos requerimientos. También existe colaboración público-privada porque en todas las innovaciones va asociado un desarrollo tecnológico, el que las historias de los pacientes incorporen en un determinado momento una llamada no es un tema sencillo, ¿no? ¿Cómo afrontan toda esta innovación tecnológica precisamente para dar respuesta a estos requerimientos? Bueno, yo lo que he comentado es que hay dos cuestiones que tienen que ir en paralelo. Una es el reto organizativo, es un reto muy potente, y otra el desarrollo tecnológico. Hay que contar una y otra, porque actúan de manera sinérgica y las dos son complementarias y necesarias. En el diseño, por ejemplo, cuando he estado comentando todo el programa NAGEN, que es en Navarra, Genómica, en el diseño de estos programas, hay participación de empresas privadas en determinadas cuestiones, porque también tienen sus propias líneas de financiación. También he comentado que responden a convocatorias que en ocasiones son del Departamento de Desarrollo Económico y empresarial, porque siendo conscientes de que esta es una línea de desarrollo económico, ellos la potencian y lanzan convocatorias de ayudas cuando van en línea con los objetivos de la estrategia y de las líneas de especialización inteligente de Navarra S4. Pero luego otro tipo de cuestiones como los sistemas de información que tienen que acompañar y tal son públicos. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, una pregunta de Blanca Fernández Laschetti, es directora de Enferconsulti y secretaria de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. Felicidades por la exposición. Ha hablado mucho de transformación digital, muy interesante, y me gustaría resaltar también en su comunidad autónoma el compromiso con la humanización. Todo este desarrollo tecnológico está también favoreciendo la humanización o está despersonalizando la atención. Bueno, es una interesante pregunta. En un sistema sanitario con necesidades de los pacientes en todos los aspectos y que se deben dar respuesta de todas las maneras. Antes, cuando comentaba que hay aspectos que no van reñidos, en la hospitalización a domicilio es más eficiente, sin duda, claro que es más eficiente y más humana. La humanización allí es clave, y es clave para responder a las necesidades del paciente y también para ayudar en su recuperación. Es verdad, yo creo, a la pregunta que hacía, que a veces se vive como que este tema de la medicina personalizada, la genómica, la secuenciación del genoma, parece que es un avance y que hay cuestiones del día a día de los servicios sanitarios de trabajar en la prevención. Por ejemplo, en promoción de salud, en prevención, en niveles distintos, en coordinación, en comunicación. Eso es básico, si no, el sistema sanitario no dará la respuesta que necesitan los ciudadanos. Hay una respuesta en la que claramente la tecnología va a ayudar a cuestiones que tienen que ver con la humanización. Comentaba antes el tema de dispositivos de telemonitorización en pacientes que están en su domicilio. ¿Esto qué nos supone? Que a ese paciente se le va a seguir atendiendo, pero vamos a priorizar, vamos a estar al tanto de situaciones y vamos a decidir qué tipo de atención es la que precisa. Entonces, todas estas cuestiones, yo diría, van unidas en los niveles asistenciales
hay que integrar y hay que incorporar, porque si no, no conseguiremos los resultados que estamos planteando. Es como cuando hablaba de la voz del paciente que es experto, el paciente que está en grupos expertos, que eso también es otro tipo y quizás no da para tanto, pero es otro tipo de innovación, el que haya grupos. Por ejemplo, nosotros en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra hay una escuela de salud y los pacientes tienen la voz de pacientes expertos en distintos problemas de salud. El que veamos si estamos respondiendo a sus necesidades, que eso se utilice como un mecanismo de evaluación, es clave y nos hará avanzar en cuestiones como estas, en las que desde luego es satisfactorio ver cómo los profesionales están atentos, la valoran y trabajan por mejorarla. Muy bien. Una pregunta de Francisco de Paula Rodríguez, director de Estrategia de Medtronic. Dice: gracias por esta excelente conferencia. La pregunta es: ¿cuáles son las 3 necesidades prioritarias a su criterio que tiene en este momento el sistema de salud navarro? Algo muy concreto. Sí, desde luego, concreto. Muy concreto, lo que he dicho, es transformar la organización para dar la mejor respuesta que mejore la salud de los ciudadanos navarros. Esa, desde luego, es la primera. Tiene que haber una reforma en la organización, una reforma que se está dando desde la atención primaria, pero también en la atención hospitalaria, en la atención a la salud mental con niveles distintos. La reforma organizativa es clave. Tiene que haber una transformación tecnológica y digital para que apoye, refuerce y consiga mejor los objetivos de dar respuesta a las necesidades en salud. Y hacer esto de la manera, desde luego, más eficiente con el presupuesto que tenemos. Estas serían las 3 respuestas. Muy bien. Una pregunta de Rafael García Montes de Oca, vocal de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería en Canarias. Dice: es indiscutible el impacto de todo lo relacionado con la innovación tecnológica. ¿Cree que los usuarios son conocedores de este esfuerzo? ¿Exploramos suficientemente la satisfacción y experiencia de las personas en este sentido? Bueno, pues yo creo que hay muchos ciudadanos, lo mismo que hay variabilidad dentro de las organizaciones, también hay entre los ciudadanos. Yo creo que lo que es muy importante, y en eso, pues en según qué niveles de atención, el conocer las necesidades de la población con la que trabajamos. Y a veces, y ahí me sale a mí la vena primarista, me lo van a permitir, hablamos de tecnología, pero hay una tecnología que sigue siendo punta y que siempre va a ser puntera, y es la comunicación con los pacientes. La comunicación con los pacientes es la que nos permite saber qué necesidades tienen y si damos respuesta a esas necesidades. Y eso siempre lo tenemos que tener allí presente. Los ciudadanos tienen otras formas de comunicación. Eso los profesionales lo ven y lo vemos todos los días, cuando el paciente ha mirado su proceso, un paciente que está acostumbrado a redes, que pide información y con el que hay que establecer un compromiso de sinceridad y de confianza de dar una respuesta, ¿no? Que eso es lo que están haciendo muchos profesionales, y de otras formas de relación que tampoco valen para todo el mundo. Ustedes saben toda la polémica que ha habido con la utilización de tecnologías. Pues hay ciudadanos que, según qué edad tienen, lo que quieren es una comunicación que, si no necesitan que sea presencial, pues no se les dé presencial, sino de otra manera. Y, por ejemplo, el instrumento que he comentado de carpeta de salud, que nosotros tenemos, carpeta personal, que tiene garantías de seguridad para el paciente y para el entorno, y que permite una forma de relación que hasta ahora no teníamos. Hay ciudadanos que igual no la necesitan, pero les he comentado que el 72% de los ciudadanos y ciudadanas navarras la están utilizando. Muy bien. Una pregunta de Olga Espallardó, directora de Idorsia. ¿Qué puede compartirnos de la estrategia de salud mental? ¿Qué indicadores de resultados en salud tendrán para insomnio, ansiedad, depresión, suicidio? ¿Qué estrategia para controlar el uso excesivo de las benzodiazepinas?
Bueno, es una pregunta muy concreta, pero me van a permitir que yo le hable del plan que estamos planteando en Navarra respecto a la salud mental. Este plan, como otros, tiene que tener niveles de actuación que tenemos en el sistema. El plan que nosotros estamos implantando supone que las actividades de prevención del bienestar emocional, en la que están implicados no solo los sanitarios, sino que están implicados muchos otros colectivos y otros departamentos, como puede ser educación, como pueden ser otros distintos. Esto se trabaje. Es muy importante trabajar el bienestar emocional. Esto es promoción de salud y prevención. A nivel de la atención primaria, esto es como si fuera un triángulo, que la base sería la prevención. A nivel de la atención primaria es abordar los trastornos mentales menores. También desde la prevención que se cronifiquen, desde la prevención que se medicalicen, en el sentido que se está hablando, y dando otras alternativas también a esto. Nosotros estamos incorporando psicólogos a la atención primaria para que los profesionales de los equipos puedan derivar para una atención grupal, para cuadros de ansiedad, depresión, cuadros adaptativos, reactivos, y también para una atención individual que en algunos casos se precisa, con unas sesiones acotadas que eviten esto, evitar la cronificación, y también una detección si quizás fuera otro problema que requiere una derivación al tercer nivel, al nivel ya de salud mental especializado para trastornos mentales severos. Si no hacemos un abordaje integral como organización, yo creo que no vamos a poder resolver, porque la realidad es la que se me comenta en la pregunta. Muchas veces, y vuelvo quizás a este tema de la comunicación, ¿qué le pasa a un paciente para que no duerma? ¿Qué le pasa para que, a veces son malestares del vivir, pero otras veces le dan síntomas, sin olvidar que el 25% de los problemas de salud que se atienden en atención primaria tienen una base de trastornos emocionales o de trastornos muchas veces incluso mentales leves. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta de Leticia Sánchez Calvo, Relaciones Institucionales de Medtronic, ¿no? Plantea algunas preguntas que de alguna manera han sido contestadas. Voy a resaltar una que dice: ¿hay algún programa de retención de talento de los profesionales sanitarios en la comunidad? Este es un tema de tremenda actualidad en todo el sistema. Bueno, este es un tema en el que trabajamos, porque desde luego que una línea estratégica para esta consejería es la de los profesionales. O sea, es una línea estratégica básica. La retención de talento es importante, importantísima. He hablado también antes de que quizás necesitamos también modificar o tener una autonomía en aspectos de gestión de los profesionales que no la tenemos. Para retener el talento, pues cuestiones, por ejemplo, que he abordado como en la investigación, ¿no? La intensificación. Hay profesionales para los que la investigación es importante. Tenemos que facilitar el que esto se pueda hacer dentro de su trabajo. Otro importante para retener talento: estabilidad en el trabajo, fidelizar a esos profesionales en nuestra comunidad. Yo no sería este quizás el foro, sí que decir que desde luego ha sido una apuesta, de tal manera que en estos 3 años con pandemia hemos sacado más plazas de OPE que en los 10 años anteriores, y estamos en un proceso de estabilización y de lograr que estos profesionales se queden en nuestra comunidad, porque formar y trabajar para que haya este talento, es decir, también que bueno, hay una realidad, por ejemplo, en la formación sanitaria especializada. Nosotros hemos ampliado un 40% las plazas de formación sanitaria especializada. Yo no voy a ver los resultados esta legislatura. Es igual, esto es tiene que ser una responsabilidad y un compromiso con el sistema sanitario. Tenemos que ir a futuro y tenemos que lograr tener esta formación previa y fidelizar a estos profesionales y trabajar en que desde esta gestión de profesionales logremos el que haya otras posibilidades de gestión que nos permitan retener el talento. Muchas gracias.
Otra pregunta de Andión Goñi, directora de Enfermería del Hospital 12 de Octubre y vocal de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería en Madrid. Primero le felicita por las múltiples innovaciones que nos ha presentado y nos ha contado que tienen una de las mayores unidades de hospitalización a domicilio y que están trabajando en la telemonitorización. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se han encontrado en este proceso? Bueno, hay una parte muy importante. Yo creo que la unidad de hospitalización a domicilio es un buenísimo servicio por dos cuestiones. Una, por los profesionales que trabajan y además esto es así valorado por la población a la que atienden. ¿Áreas de mejora? También hay, porque hay aspectos en nuestra organización global, como he comentado antes, de coordinación y de comunicación, porque la hospitalización a domicilio se da en el ámbito comunitario, donde también están los equipos de atención primaria que son conocedores del paciente, de su situación, del entorno familiar, del entorno comunitario, y allí hay que avanzar también. Yo creo que se están dando pasos importantes desde la atención y la estrategia de crónicos, en la que de manera conjunta se comparten instrumentos, por ejemplo, de valoración, de tal manera que a los pacientes crónicos se haga una valoración de la severidad de su situación de salud, pero también de las necesidades de cuidados y de las necesidades sociales. Y eso es lo que da la gravedad o la complejidad que necesita un paciente. En este aspecto, el que haya una transmisión de esta información de cuando un paciente que se ha derivado, por ejemplo, a urgencias y que desde el propio urgencias avisan a la unidad de hospitalización y este contacto con primaria para que haya esta coordinación conjunta, yo creo que tiene aspectos de mejora que se están mejorando, pero que realmente también he de reconocer, como he comentado, que el trabajo que se está haciendo es un fabuloso trabajo y que el avance va en estos aspectos organizativos, que los hay, y en los aspectos tecnológicos, como he estado comentando, porque estos aspectos también, pues imagínense ustedes, en áreas rurales, dispersas, ¿no? Personas crónicas, el que un dispositivo de telemonitorización, esto que les preguntamos y les preguntaba, cuando hacía asistencia a los pacientes, ¿te has engordado en estos días como un marcador de insuficiencia cardíaca? Pues efectivamente el que hay un aparato que tú puedas ver esto en tiempo real, la temperatura, en un bronquítico crónico qué pulsiosimetría tiene, qué nivel de oxígeno y si aumenta el peso, pues realmente te permite una atención de más calidad, te permite dar una respuesta más priorizada, resolver, evitar que este paciente incluso llegue a ingresar porque se le puede poner tratamiento antes. Pero bueno, me estoy yendo un poco. Quiero decir, las dos cuestiones en línea que me comentaba es avanzar en esta organización que nos posibilita la mejor atención integrada entre niveles y avanzar en esta atención tecnológica pasando de la investigación a que pueda ser ya una prestación, pero con los retos y con las dificultades de las que soy consciente que tiene en este momento. Muy bien, una pregunta de Manuel Ortega, director general de Idorsia. ¿Establecen en Navarra procesos de colaboración con entidades privadas, compañías, en la incorporación de innovación de estas compañías? ¿Con qué modelos financieros? Bueno, lo que estaba comentando antes del clúster de salud ha sido promovido por empresas. También he de comentar que la estrategia a la que me he referido de medicina personalizada de los 3 departamentos, pues el que haya un departamento de desarrollo económico y empresarial que tiene toda una estrategia propia de especialización inteligente, es una cuestión que facilita el que haya recursos. Pues por ejemplo, he puesto el ejemplo del Centro Mixto de Investigación Navarra Biomed, pero muchos de los recursos que hay vienen de convocatorias de ayudas que se han hecho desde este sector. Entonces, pues, quiero decir, la colaboración es a ese nivel, es una colaboración que es importante. El sistema público yo creo que tiene claro todas sus líneas de trabajo, todo su desarrollo que lo tiene que tener, pero precisamente el que haya una estrategia interdepartamental permite, yo creo, que complementarlo. Muy bien.
Una pregunta que llega a través de la plataforma. Dice, las infecciones de transmisión sexual y el VIH crecen en España y en Navarra. Además de las actuaciones previstas desde Salud Pública, ¿se va a implicar a Primaria para frenar esta escalada? La pregunta la hace José Ángel Sánchez, gerente de VIP Healthcare. Yo querría comentar una cuestión. Sí, desde luego antes de la pandemia, una de las líneas estratégicas que era clara es la coordinación y la colaboración entre atención primaria y salud pública, que no concibo una atención en el primer nivel de otra manera. La pandemia ha estrechado mucho más todo ese trabajo, toda esa coordinación, lo mismo que con entidades locales, con movimientos asociativos y con otros departamentos, la coordinación y la colaboración interdepartamental con derechos sociales, todo el tema sociosanitario de los pacientes, con educación en este tema que se ha comentado. Hay un programa escolar a nivel de educación para trabajar todo el tema de educación afectivo-sexual. Hay subvenciones también que se dan desde Salud Pública a los ayuntamientos, pero el trabajo en atención primaria, una atención primaria que atiende el 85% de los problemas de salud de los ciudadanos. El año pasado, en el 21, en Navarra se atendieron a 6 millones de pacientes en el sistema de atención primaria. Hay muchos contactos, mucho conocimiento, un trabajo comunitario importante y una estrategia de atención primaria y comunitaria que tiene una parte sociosanitaria, una parte de coordinación con salud pública y una parte de trabajo en prevención, como hacen muchos equipos de atención primaria. En este tema, esa es una realidad que nos tenemos que, que está allí, que la reconocemos, porque precisamente tenemos que actuar. Nosotros se ha potenciado mediante el trabajo, mediante una coordinación a nivel del Instituto de Salud Pública o mediante una comisión de atención a las enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida, y allí hay profesionales también coordinándose con atención primaria. ¿Qué duda cabe? Para protocolos, para favorecer accesibilidad, para un trabajo de prevención importante. Muy bien, y bueno, yo tenía más preguntas, pero una última, porque creo que ya pues nos ha dedicado tiempo suficiente, ¿no? Nos ha hablado en repetidas ocasiones de los equipos multidisciplinares, ¿no? Nos ha hablado de los equipos multidisciplinares, sobre todo incidiendo en la necesidad de incorporar nuevos perfiles, ¿no? Nuevas titulaciones que den respuesta fundamentalmente a las demandas de la población, pero también a los nuevos requerimientos tecnológicos, ¿no? Mi pregunta va más centrada en el trabajo en equipo, en los equipos multidisciplinares dentro de lo que pueden ser los equipos más directamente relacionados con la atención al paciente, ¿no? En todas las comunidades hay un conflicto de intereses, de competencias, ¿no? Que verdaderamente pues, no son muy positivos ni favorecedores para lo que al final es el objetivo común, ¿no? ¿Hay alguna estrategia en este sentido que hayan desarrollado desde su consejería para facilitar este trabajo en equipo y en equipos multidisciplinares? Bueno, desde luego el trabajo en equipos multidisciplinares es la base para dar una respuesta que sea no solo eficaz, sino que sea además eficiente. Está clarísimo que es la apuesta, desde luego, del Servicio Navarro de Salud, Osasunbidea. Si esta apuesta desde el inicio, yo diría, de la atención primaria, con equipos en los que estaba claro su composición, de médicos de familia, de enfermería, de administrativos, de trabajadores sociales también en todos los equipos. He hablado también de la atención al crónico, que normalmente en la valoración de un paciente crónico están la unidad básica asistencial médico-enfermera y la trabajadora social para hacer una valoración conjunta. Esto que efectivamente bueno, pues ha conllevado en el devenir del trabajo muchas veces a situaciones de quién es esto, de quién es la otra actuación, quizás difuminando un poco, como tú decías, el objetivo en este caso concreto, del servicio sanitario a cualquier nivel que sea, que es responder a las necesidades que tenga el paciente.
¿Por parte de quién? De equipos. ¿Por parte de qué profesional? El que lo pueda hacer y de la manera más eficiente. Y esto conlleva a un replanteamiento. En el caso que tú me comentabas, por ejemplo, tenemos una estrategia de atención primaria y comunitaria donde se plantea el tema de la gestión de la demanda en este sentido. ¿De la gestión de la demanda? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Presencial, no presencial? ¿Por quién? Objetivo, dar una respuesta al paciente que solucione sus necesidades por el profesional que lo pueda hacer, vuelvo a repetir, y de la manera más eficiente. La apuesta, por ejemplo, por la atención de enfermería en procesos agudos de baja complejidad. ¿Por qué? Porque lo que planteamos es que procesos, por ejemplo, respiratorios de baja complejidad, la respuesta no tiene que ser medicalizadora, tiene que ser una respuesta orientada al autocuidado. Y esa es una respuesta que el personal de enfermería tiene una capacitación, tiene competencias. Estamos en una organización también cuyos miembros han ido desarrollando y han ido enriqueciéndose con mayor nivel de competencias. Quizás la organización, quizás nosotros, no hemos adecuado el marco normativo para que esas competencias lleven detrás unas atribuciones que efectivamente se puedan realizar. En eso estamos también, en que normativamente esto se contemple, aun cuando yo creo que hay experiencias en Navarra desde hace tiempo de un plan de mejora de la organización precisamente en este sentido, para dar una respuesta. De todas maneras, hay una cuestión dentro de la situación que hemos vivido y de las lecciones aprendidas en esta pandemia, en estas 7 olas, porque aún estamos, que yo diría que una de las satisfacciones más importantes que he tenido donde estoy es ver a los equipos de trabajo multiprofesionales cómo espontáneamente flexibilizaban, se adaptaban, daban una respuesta. Y esto lo han hecho los profesionales siendo conscientes de que había que dar una respuesta. Y se ha dado una muy buena respuesta, una muy razonable respuesta a una situación tan dura. Y esto, que a veces luego cuando las situaciones un poco cambian, pues quizás volvemos a nuestros puestos, pero bueno, lo tenemos allí diciendo... A todos nos interesa porque el tener esta alianza con los pacientes y esta alianza entre profesionales yo creo que nos da más satisfacción en el trabajo y nos permite resolver mejor. Bueno, muchísimas gracias. Damos por terminada aquí su intervención. Le agradezco pues, la respuesta que ha dado a todas las preguntas que se han planteado y también pues, desde mi punto de vista el objetivo se ha alcanzado, ¿no? Nos ha hablado de calidad, de innovación, de eficiencia y de todas las iniciativas que aportan valor, pero fundamentalmente nos llevamos una idea de cuáles son las líneas de trabajo estratégicas que se están haciendo desde su consejería y en Osasun Bidea. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.